es el job de mi vida. La verdad es que yo soy diplomático de carrera desde 26 o 27 años y tengo que decir que eso es lo más interesante que tuve la ocasión de hacer en mi carrera profesional. Es un job de 24 horas al día, hay siempre teléfonos, trabajo con la prensa israelí, con la prensa internacional, hablo idiomas, así que me llaman de día y noche y por supuesto que es muy interesante y el hecho que mi jefe es el primer ministro es de verdad un gran desafío profesional y un gran placer para mí, es un honor también. Y dentro de eso mismo, algo que es importante es que la imagen de Israel es muy cambiante de repente. De repente pueden ser en diferentes países, incluyendo México y todos. De repente es el gran aliado y de repente hace cualquier cosita, sucede cualquier cosa, incluyendo la Franja de Gaza, y se vuelve como el malo del mundo. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer la prensa? ¿O cómo tiene que estar trabajando para que la gente vea las realidades de lo que sucede muchas veces en Gaza? ¿Sí? Que no todo es fatal en Gaza, que hay muchas cosas en Gaza o en otros lados, y para que la gente esté bien enterada. Ya sé que estuvieron en el seminario, por ejemplo, el que tuvieron acá, pero el día a día a veces se vuelve muy complicado para dar esa imagen y mantenerla, porque además siempre se convierte otra vez, como decía, en el malo de la película muchas veces. Exactamente, no, tiene la razón. En Israel tenemos en cualquier momento más o menos 300 corresponsales extranjeros. Y a veces no ocurre nada y ellos tienen que justificar de su existencia profesional y buscan pequeñas cosas para poder escribir artículos y eso no es justo. No es justo. Vemos que hay una cobertura, yo diría, muy amplia de Israel, a veces desproporcional, cuando uno piensa, por ejemplo, a la guerra civil en Siria y a otros asuntos muy importantes en el mundo, no se habla mucho de estos temas y se habla siempre mucho de Israel. Y una parte de los periodistas no tienen conocimiento de lo que ocurre en Israel. Ellos llegan a Israel sin conocimiento y a veces se van de Israel 3 o 4 años después sin saber mucho más. Y es por eso que una parte de nuestro trabajo es también de abrir las puertas y de mostrar a los periodistas qué significa Israel, cuáles son los diferentes aspectos. Uno puede escribir artículos muy interesantes sobre Israel sin tocar cada vez el conflicto palestino-israelí. Hay muchas otras cosas interesantes e importantes en Israel, pero los periodistas piensan que estoy en Israel, ahora tengo que hablar solamente de estas preguntas ligadas a los palestinos. Pero han cambiado la imagen de Israel por la del Estado Startup, ¿no? Sí, la imagen de Israel cambia. La imagen de Israel cambia también debido a las nuevas tecnologías de comunicación y particularmente a las redes sociales. Que lo que pasó en el pasado, la única manera de hablar de Israel era trabajando con los medios de comunicación tradicionales. Los periódicos, la televisión, hoy en día se puede mandar mensajes directamente con Twitter, con Facebook y con Instagram, y eso cambia totalmente la realidad. Eso nos permite de llegar a mucho más gente. Por ejemplo, gente en el mundo árabe, tenemos muchos seguidores en el mundo árabe y en Irán también. Tenemos una página Facebook en árabe, una página Facebook en Farsi, es el idioma de Irán, y tenemos muchos seguidores ahí. Gente que hasta los últimos años no podían recibir información directa de Israel, no sabían qué es Israel, ahora ya lo saben. Y eso es un cambio muy importante. Disculpe, ¿son conocidos los escándalos que ha habido del primer ministro y su esposa? ¿Tiene alguna oportunidad de reelegirse? ¿A qué primer ministro, ¿de qué primer ministro habla usted? Netanyahu. Yo no pienso que se trata de... Mire, hay una encuesta de la policía. La policía todavía no ha dado sus conclusiones. Cada persona tiene el derecho de ser inocente
Claro. hasta que se Demostrar. prueba algo. Así que no me parece relevante por el momento. No afecta su imagen para No, Yolanda. no afecta su imagen. Y cuando uno ve un poco las encuestas públicas, uno puede ver que el partido del señor Netanyahu es el partido lo más importante y lo más grande en Israel. Así que yo no pienso que haya un efecto particular de este tema. Ah, ok.